Iglesia Universal de Jesucristo. Instituto Bíblico REP. En cumplimiento y desarrollando la misión de Dios, en el nombre de Jesucristo, te invitamos a dejar obrar al Espíritu Santo en el precioso terreno de tu corazón mediante la siguiente enseñanza para alabanza y gloria de su nombre. Amén. Amén. Gloria a Dios, te damos gracias, Señor, en esta noche, por tu grande misericordia y bondad, Dios mío, de permitirnos, Señor, de poder conectarnos, de poder, Señor, sacar un momento, un tiempo en tu presencia, Dios de la gloria, para aprender de tu palabra, Señor amado. Sea tú bendiciendo, ayudando en el nombre poderoso de Jesús a cada hermano que están en sus casas, están en sus hogares, Dios mío, en sus trabajos, Dios de la gloria, para que sea tu presencia y tu Santo Espíritu animándoles, ayudándoles, Señor, guardándoles, sosteniéndoles. Dios mío, todos necesitamos de ti, que tu palabra, Señor, penetre en nuestra mente y en nuestro corazón, Dios mío, y que haga el efecto, Señor, que debe hacer en cada uno de nosotros, Señor, oh Dios, te lo pedimos. Bendice la vida de nuestro pastor Daniel, Señor, llénalo de tu gloria, de tu presencia, de conocimiento, Dios mío, Señor, y que él pueda. Dios mío, en esta noche, Señor, exponer tu palabra y nosotros podamos entenderla, Dios de la gloria. Pedimos a ti sabiduría, mi bendito Dios. La demandamos a ti, como único que nos puede bendecir y ayudar con el conocimiento de tu palabra. Eres tú, Espíritu Santo. Te damos gracias, gracias, Señor, por este tiempo. Amén. Muchas gracias, mi rey. Amén. 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 Gloria al Señor. Gloria a quien vive. Superando lo mejor. Estudio de Hebreos. Parte 5. Entramos al estudio número 5. Y como preámbulo, permítame, amados hermanos, citar en recuerdo. La Trinidad se destaca mucho en Hebreos. Jesucristo enfatiza la preeminencia de la Trinidad, aunque Jesucristo es el núcleo que Dios presenta allí. Pero Dios, siendo uno solo en su esencia, en su realidad, en su sustancia, con todas sus prerrogativas y atributos divinos, queda claro que se manifiestan tres personas, un principio esencial de la Trinidad. Y cada una de las personas es Dios, 100%, en todas sus características y funciones, en esas prerrogativas divinas. Y aún siendo así, y quedando esto como un misterio para muchos, inentendible realmente y lejano de nuestro entendimiento humano como tal, Jesucristo expresa superioridad, evidencia superioridad de acuerdo a lo que el autor de Hebreos está transmitiendo. Y la superioridad de Jesucristo es evidente en este texto. En ese mismo sentido, es evidente la forma como Dios presenta a su Hijo, transmite confianza y, y nos permite a nosotros estar realmente tranquilos. Si algo nos entrega Hebreos, es confianza y tranquilidad. Y era uno de los propósitos del autor de Hebreos para sus lectores, ante tanta dificultad doctrinal y persecución doctrinal que había en aquel entonces en la iglesia primitiva. Transmitir confianza y tranquilidad. Y aquí no solo basta con saber que Jesucristo es el Creador. Ahora es de entender como un factor impactante, muy impactante, esencialmente determinante. Cristo sostiene todo el orden de la creación. Cristo sostiene todo en orden y en funcionamiento perfecto en la creación. Y esto ha asombrado, asombra y seguirá asombrando la inteligencia humana.
Y será siempre un factor que cautiva el deseo de investigación del hombre, y la ciencia no se cansará de investigar, pero siempre quedará con un interrogante que no lo logra asimilar y entender. Solo se descubre el velo para la ciencia cuando admite que hay un Dios todopoderoso. Dios todopoderoso. Recordemos la lectura de Hebreos 1, del 1 al 4. Voy a leer Hebreos 1, del 1 al 4. Tengo acá. Dice la Escritura, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hebreos del 1 al 4. De hecho, voy a extender la lectura un poco. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, viendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, porque a cuál de los ángeles digo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré el Padre, y él me será mi hijo, y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Amén. He avanzado hasta el verso 6. De alguna manera, la enseñanza de hoy alcanza a contemplar aspectos del verso 6. Y habiendo sido Jesucristo el autor de la obra de eterna salvación, siendo Él quien sustenta toda la creación terrenal, junto con el orden y armonía del universo, Él, Jesucristo, el único de Dios, el único Hijo de Dios en esa dimensión de Dios mismo, respalda una acción perfecta que proyecta y trasciende toda la creación. Es válido afirmar, amada familia, válido afirmar que Jesucristo ha determinado causar un efecto eterno en virtud de la obra de la cruz. Es evidente, lo sabemos. Nosotros mismos somos beneficiados por ese efecto eterno. Estamos hablando de la eterna salvación establecida para Israel como promesa y para la iglesia como un favor restaurador para la creación como tal, porque la misma escritura cita, Romanos por ejemplo, que anhela el hombre sea glorificado, porque la creación sabe por gracia del cielo, cuando el hombre sea glorificado, la creación será bendecida. Está perfectamente profetizado para... Y el fin supremo del plan redentor presentado proféticamente en Génesis 3:15, que es destacado por Hebreo, se cumple en esa cruz del Calvario, se desarrolla con todo el ministerio sumo sacerdotal de Jesucristo, que Hebreos también toca. Recordemos que Génesis 3:15 dice lo siguiente. Génesis 3:15. Ahí empieza ese plan perfecto para la redención. Ahí empieza el plan salvador. Génesis 3:15 dice la escritura en estos términos. Aleluya. Génesis. Dice la escritura así. Y pondré, y habla Dios,
y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Esa simiente de la mujer es Jesucristo. Está perfectamente aclarado en el Nuevo Testamento por cuenta de Pablo. Gálatas, en el mismo Romanos. Hebreos 1.3 lo destaca cuando dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, Jesucristo. E Isaías lo profetizó de tantas profecías que se dieron, cuando Isaías dijo en 45:17 del libro de Isaías, Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Qué promesa tan poderosa para Israel de redención. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. Sí, toca al remanente, porque el Israel que será salvo será el remanente en virtud de lo que destaca las profecías del Antiguo Testamento y que Pablo enfatiza en Romanos 11. Pero todo esto en virtud de la obra de la cruz y la supremacía de Jesús. Y esa obra, para poder cumplir ese propósito, cumplir lo prometido en los pactos, extender su gracia sobre los gentiles, hasta que el tiempo de los gentiles sea cumplido, el último de los gentiles sea añadido salvación. Lo hizo Jesús en la cruz. Y en esa obediencia perfecta de Jesús, habiendo sido perfeccionado a los, subió lo más alto, al más alto lugar, y se sentó a la diestra de la majestad. Esa majestad en las alturas, la diestra en expresión de posición y condición de poder, permitido por Dios Padre, honrando a su Hijo, respaldando la obra, destacándolo, presentándolo a toda la creación como el heredero, como Dios mismo y como el juez supremo. Jesús se sentó ahí, retomó su lugar en el trono, el que había dejado un día para venirse a hacerse maldito hasta muerte de, habiéndose encarnado como hombre. Y recordemos que Cristo sentado a la diestra del Padre, en posición de dignidad y de autoridad absoluta. 4 características tiene este hecho que vale la pena recordar. Jesucristo se sentó a la diestra del Padre como reconocimiento de honor y distinción. Reconocimiento de honor y distinción por cuenta del Padre a su único Hijo para que toda la creación se fije y lo mire en una dimensión diferente. Impactante esto. Por eso Filipenses 2:9-11 dice, Filipenses 2:9-11 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo sumo, hasta lo máximo, hasta lo más alto. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y la tierra y debajo de la tierra. No se excluye a nadie. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda la creación está sujeta a la autoridad, exaltado por su obediencia en la cruz, por la obra redentora en la cruz, por amor a ti, por amor a mí, por amor al Padre.
Jesucristo se sentó en posición y condición de autoridad como gobernante, Rey supremo, Rey eterno. Y dice primera de Pedro 3:22, primera de Pedro 3:22 dice así, primera de Pedro 3:22. ¿Quién? Hablando de Jesús. Habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Y a él, a Jesús, están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Absoluto poder, señorío y dominio. ¿En quién? En Jesucristo. Esto nos sigue hablando de la superioridad de Jesús. Esto nos sigue hablando de la dignidad de Jesucristo. Esto nos sigue hablando de lo que representa Jesucristo para Dios Padre, para Dios, y lo que debe representar Jesucristo para nosotros en esa instancia de absoluta superioridad. Esto nos sigue hablando de la confianza total que depositamos en Él, en virtud de la confianza total que depositó el Padre en Él y que Él dignificó en la obra. El Padre confió en Él una misión de rescate, la cumplió. Nosotros por revelación divina, hoy sabemos que Él vino a rescatar lo que estaba perdido y lo que estaba perdido éramos nosotros. Y nos rescata, nos rescató y estamos con Él. Lo creemos, lo aceptamos, lo abrazamos y lo seguimos. Confianza tenemos en Él. Un tercer aspecto que destaca el hecho de ser reconocido y puesto a la diestra del Padre en lo sumo es que se sentó a descansar, su obra estaba terminada. Cuando se sienta, la expresión en ese contexto teológico de se sentó a la diestra del Padre, el sentarse habla de descansar, de reposar, está gobernando, está en ejercicio de toda su facultad gobernante, que ya había terminado la tarea asignada y había logrado el objetivo planeado. Y Hebreos 10, 11 y 12 lo destaca de esta manera, en Hebreos 10, 11 y 12. Hebreos 10, 11 y 12. Dice así Hebreos 10, 11 y 12. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Miren lo que dice aquí Hebreos 10, 11 y 12. Y ciertamente todo sacerdote, está hablando en la condición humana, todo sacerdote en condición humana, está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, los rituales que conocemos que destaca Levíticos en el Antiguo Testamento, que nunca pueden quitar los pecados, todo taparlos. Pero Cristo, dice el verso 12, pero Cristo, y atentos a esto, pero Cristo, aquí no dice pero Cristo Jesús, aquí no dice Jesús, aquí no dice Jesucristo, aquí dice pero Cristo. Cuando se refiere a decir pero Cristo, quiere decir pero el ungido de Jehová, el escogido de Jehová, el enviado del cielo, el Mesías, Dios mismo. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, una vez y para siempre. Se ha sentado a la diestra de Dios porque terminó la tarea. Digámoslo así, a disfrutar su historia contundente. Hay un cuarto aspecto que destaca esto de sentar, más que podríamos enumerar. Un cuarto. Se sentó para una función fundamental que desempeña Jesucristo hoy ante el Padre. Se sentó para interceder por toda su iglesia, por todos los que le pertenecemos, por ti y por mí, por cada uno de nosotros, por cada persona que será agregada a salvación,
por cada piedra viva que es agregada a la iglesia. Cada nacido de nuevo, tu nombre registrado en el libro de la vida. Cristo está sentado en la diestra intercediendo. Pues. Miren qué particular. Está en ejercicio de total autoridad. La salvación es un hecho cierto porque la salvación no se puede perder. Jesucristo la está garantizando, su palabra la garantiza. Pero aún así está intercediendo por todos nosotros ante el Padre. Romanos 8:34 dice así. Romanos 8:34 dice. Ese capítulo fabuloso de Romanos que es el número 8. 8:34 dice así. Y plantea preguntas retóricas Pablo acá. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. Atención. Va respondiendo Pablo a su pregunta retórica. ¿Quién es el que condenará? Y va respondiendo con argumento contundente, demoledor. Cristo es el que murió. Punto número 1, pagó por el pecado. Más aún, el que también resucitó. Punto número 2, resucitó para vida eterna, para justificarnos. Pero adicional dice, el que además, miren estos tres elementos demoledores como argumento. El que además está a la diestra de Dios. Destaca la posición de estar a la diestra de Dios. Autoridad, señorío, majestad. El que también intercede. Por tanto, ¿quién puede condenar? Acusarnos pueden acusar, pero no condenar. Estamos libres de cualquier condenación. Garantía de salvación. Y Él intercede por nosotros. Interviene en favor de nosotros. Por ello, entre tantos argumentos, Jesucristo es exaltado en superioridad a los ángeles. La primera creación de Dios fueron los ángeles. Todo el pueblo angelical lo creó Dios antes que la... Y ahí que Hebreos 1:4 dice, hecho tanto superior a los ángeles, hablando de Jesús, como consecuencia de su victoria en la cruz, como consecuencia de haber sido exaltado a lo sumo, como consecuencia de haber aprendido la obediencia y padecer. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Más excelente nombre que ellos. Esto explica también, argumento explicativo, para entender mejor cuando en Hechos dice que Jesús es el nombre dado a los hombres, el único nombre, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual pueda haber la preeminencia del nombre de Jesús. Y Jesucristo aquí sigue hablando hebreo de esa superioridad que Él posee, que Él recibió de cuenta del Padre por su obediencia en la obra de la cruz. Y lo que Hebreos destaca acá es lo que toda la Biblia presenta en su extensión tapa a tapa, la superioridad de Jesús.
el ángel de Jehová. Desde el Antiguo Testamento hasta el amén que cierra la simiente de la mujer, el vencedor en la, el cordero inmolado que habla, el amén eterno que habla, el amigo fiel que sí. Cristo es el mejor, superior entre los superiores. Entre los altos está Él, alto. Pasajes de la escritura que no recuerdo ahorita, pero recuerdo el argumento. Dice que sobre uno grande hay otro grande, pero sobre ese otro grande hay uno mucho más grande. Hablando de Jesús, hablando de Dios. Y sobre Dios no hay nada. Sobre Jesucristo no hay nada. Y esto habla de su excelencia, de su condición. Esto habla de su posición. Esto habla de la certeza de nuestras, la certeza de nuestra existencia, de nuestro. ¿De qué dependemos? Ser obedientes al Señor, de disfrutar lo que Dios nos ha dado para disfrutar. Ser obedientes. Jesucristo es superior, es mejor, está por encima que cualquier persona del Antiguo Testamento. El que se quiera citar, por trascendente que sea, por importante que sea, por determinante que haya sido sus hechos, Jesucristo está por encima. Jesucristo le dijo a los suyos, le dijo fariseo, le dijo a un grupo que estaban, antes que Abraham fuese, yo soy. Y la gente sabía quién. Hoy la gente, él, de Oriente, de regiones del mundo, recuerdan y veneran a Abraham. Pero Jesucristo dice, antes que Abraham fuese, yo soy. En otro pasaje en un evangelio dice, alguien superior a Salomón está aquí, refiriéndose a él mismo. Y claro, los hebreos sabían quién era Salomón, quién era superior a José, a Moisés, a Isaías, a Nehemías, todos los profetas, superior. Jesucristo superior, por encima y en total autoridad sobre cualquier institución del Antiguo. Sobre cualquier institución del Antiguo Testamento, sobre cualquier reinado del Antiguo Testamento, sobre cualquier familia del Antiguo. Es Jesucristo superior por encima de cualquier ritual del Antiguo. Cristo habló en el Nuevo Testamento de su autoridad sobre el día de reposo, sobre el sábado. Jesucristo superior, lejos de cualquier sacrificio del cordero inmolado, único, no era necesario, único. Jesucristo superior a todo lo demás y todo lo que considera en la historia bíblica y en la historia de la creación. La historia humana puede contar cuenta de situaciones, nombres de personas que han
está muy por encima de todo y de todo. Y que el cronista en Primera Crónicas 29:11 dice así, Primera Crónica 29, el cronista, tuya es, oh, cuando hablamos de Jehová, estamos hablando de Jesús. Hablamos de Jehová, estamos hablando de tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Que todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino, tú eres excelso. La de Jehová, Testamento, equivalente a hablar de Jesucristo. La superioridad de los ángeles es importante considerar, porque así como el autor de Hebreos habla de la superioridad de Jesucristo sobre los ángeles, destaca la superioridad sobre Moisés, sobre Josué, por ejemplo. Personas que están en el corazón, en la historia hebrea. Personas que tienen referencia, en cualquier cultura se sabe de ellos. Cualquier cultura se conoce, por cultura general, llamémoslo así, de Moisés, de Abraham. Los libros de historia incluso los citan, pero sobre ellos, y en el caso particular de los hebreos, por encima de ellos. Y ya en la cultura hebrea, para los tiempos de Jesús, había una tendencia muy fuerte a sobredimensionar, y miren lo que estoy usando como expresión, sobredimensionar, terminando en idolatría a los ángeles. Hoy sabemos que es así. La angeología se ha vuelto una religión para muchos y idolatría para otros tantos. No quiere decir que los ángeles no existan o que no sea bíblicamente un hecho real. Sí están ahí. Hay que saber ubicarlos porque Jesucristo es superior a ellos mismos. Pero Jesucristo no vino a morir en la cruz por los ángeles. Los ángeles no nacen de nuevo. Y mirar aspectos. Y hablando de esa superioridad sobre los ángeles, Jesucristo les está hablando a los hebreos de esa superioridad sobre Moisés, sobre Josué y hombres del Antiguo Testamento, referentes del pueblo hebreo, para, para empezar a llevarlos a una posición de relación apropiada con Dios, en el camino correcto que es Cristo mismo, y sacarlos de la idolatría, del fetichismo, la religiosidad. Por ello es tan importante destacar la superioridad de Jesús. Y hay que aclarar esto para contrarrestar una doctrina equivocada de adoración a los ángeles, que hoy día, el entonces, como enviados de Dios, son criaturas de Dios, creados por. Los ángeles ejercen gran poder en el conflicto entre el bien y el mal. Tienen poder, un poder superior al de los hombres, claro, sí. Dios les dio facultad para asumir cuerpos reales, aparecer en medio de nosotros personas, comer, desayunar, almorzar, dormir, sí.
Pero en cualquier momento, así como aparecían, pues desaparecían también. Esos impactos de los relatos bíblicos, de los relatos de las crónicas, en los salmos, en los libros del Antiguo Testamento que tenían los hebreos sobre manifestaciones angelicales, en sus mismos días tenían manifestaciones angelicales. Que va a poner a los ángeles en una posición la tría definitiva, de reverencia. Por ello, el autor de Hebreos hace 11 referencias del Antiguo Testamento. Toma como referencia 11 pasajes del Antiguo para establecer razones por las que Jesús es superior a los seres celestiales. Mire, una razón la cual Jesús es superior a los ángeles. Mira, acá Hebreos 1:5. Porque ¿cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy y otra vez. Yo seré el Padre y Él me será. Lo que plantea aquí Hebreos es determinante. Muy importante saberlo considerar. Lo toma como referencia del Salmo 2:7. Toma como referencia del Salmo 2:7. Y el Salmo 2:7 dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, hijo eres tú, te engendré. Ahora, antes, vamos un momento a Hebreos 1:5. Estos asuntos son importantes, pero esto aclara más aún. 5. Es así. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, hijo eres, yo te he engendrado hoy, otra vez, yo seré a el Padre y él me será. ¿Qué pasa con esta verdad que la Biblia expresa? Escrito. Una mala interpretación, una exégesis pobre de estos pasajes, una poca investigación de estos temas, ha llevado a una corriente teológica a decir, a afirmar, a argumentar, a sostener y a sustentar con estos pasajes que Jesucristo fue creado, que tiene un origen y que por tanto no es eterno y en porque fue creado. Entonces le dicen, no, si ve ahí dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, y otra vez, yo seré el padre y él me será mi hijo. Mira que son interrogantes. Dice, y si ve que en el Salmo 2:7 dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Si se dan cuenta que Jesucristo fue creado, y si tú no tienes argumento, tú no tienes claridad exegética, si tú no tienes la doctrina definida, factible que te corran el piso y tengas problemas. Bueno, te voy a dar hoy un argumento. Podemos extendernos en el tema, pero hay un argumento central, nuclear, definitivo. Para derribar esas pésimas y peligrosas interpretaciones, que reitero, van dirigidas a argumentar que Jesús fue creado. Es terrible. Es terrible decir y aceptar que Jesús fue creado porque
Si la gente dice que Jesús fue creado, en consecuencia no es Dios, entonces ¿cómo puede ser Salvador? Argumento, lógica. Si Jesús fue creado y en consecuencia no es Dios, ¿cómo puede ser Salvador? ¿Cómo me puede garantizar salvación? Otros dicen que es un Dios menor. Lo ponen con D minúscula, es un Dios menor. Y también sacan de contexto lo que dice Juan 1:1. En el principio fue el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo es Dios mismo y es Jesucristo. Y lo sacan de contexto. Y todo por la palabra engendrado. Primogénito. Entonces, para poder quitar ese argumento de la palabra engendrado, palabra primogénito, pero básicamente engendrado, debemos irnos a Hechos. Pablo argumenta para contrarrestar estas doctrinas erróneas. Y Pablo en Hechos 13, 32, 33 dice en estos términos. Pablo dice, Hechos 13, 32, 33. Y está hablando ya del Evangelio, Pablo, en Hechos 13, 32, 33. Pablo dice así, y ya está citando el Evangelio. Dice, nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. El Evangelio. De aquella promesa hecha a nuestros padres, que empezó en Génesis 3:15. Que empezó en Génesis 3:15. Que estamos de ello. Vuelvo a leer. Hechos 13, 32. Y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Y atención que esta es la clave del argumento. Resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, engendrado. Cuando la palabra habla, cita el Salmo 2:7, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y el autor de Hebreos recoge ese mismo principio. Salmo 2:7 dice, yo te he engendrado hoy, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Se refiere a la resurrección de Jesús. Dios levantó a Jesús de los muertos, lo levantó de la tumba, lo resucitó. Cuando la palabra dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, está hablando de la resurrección de Jesucristo y de la preeminencia y superioridad de Jesucristo como cabeza de la iglesia, como autor y garante de salvación, autoridad suprema y soberana. ¿Pero lo entiende? A eso se... Ese es el argumento. Por eso aquí Pablo toca y refiere el Salmo 2:7, que es el mismo que cita Hebreos y que es el argumento que citan aquellos que dicen que Jesucristo fue creado. Pero no se dan cuenta que Pablo está refiriendo a la resurrección de Jesús. Y la piedra angular de nuestra fe cristiana no está en la muerte de Jesús en la cruz. Ahí está la piedra angular del perdón de los pecados. La piedra angular de nuestra fe cristiana para vida eterna está en la resurrección de gente. Porque es por lo que Él resucitó que nosotros hemos sido justificados y tenemos vida eterna. Porque Él resucitó para darnos vida. Esto lo enseña bastante bien Pablo en 1 Corintios 15, ese capítulo 15 de 1 Corintios. Pablo habla perfectamente en 54 versículos de lo que es la resurrección y sus características.
Y aquí lo toma en este pasaje de Hechos, Pablo, no Pedro, Pablo, en Hechos 13. Hechos 13, 32, 33, hablando de la resurrección. Entonces, cuando el Señor dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, habla de la resurrección. Por obra del Espíritu Santo, porque la gente de la resurrección es el Espíritu Santo, el poder de Dios manifestado ahí. Ahora, Job, Job, Job cita en uno de sus versículos, Job 1:6 dice que los ángeles son hijos de Dios, sí, en el contexto de la creación. Y por creación, toda la creación es hija de Dios. Todos los hombres somos hijos de Dios. Por creación, sí. Pero es que estamos hablando del contexto de salvación, que es la que finalmente trasciende para la eternidad. Ser hechos hijos de Dios por salvación implica haber nacido de nuevo. Y para haber nacido de nuevo es determinante. Lo que define esta situación es que Jesucristo sea reconocido y aceptado como Señor y Salvador, único y suficiente Salvador. Único y suficiente Salvador y Señor de nuestra vida. Y Dios destaca la condición de hijo de Jesús, lo que implica ser el hijo de Dios en una condición única de preeminencia, de autoridad, de gobierno, de regencia, de liderazgo absoluto. Por eso es la cabeza de la iglesia. Vamos un momento a Lucas 1:30 al 30. Cuando se anuncia el nacimiento de Jesús, ¿quién lo anunció? ¿Quién se lo anunció a María? Un ángel. Un ángel. Y Hebreos dice que los ángeles son espíritus ministradores. Sirven. Nos sirven a nosotros. Les sirven. Lucas 1:30 al 33 dice así. Entonces el ángel le dijo, María, María, temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Está diciendo el ángel a María. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Le está hablando de lo que será ese niño que nacerá de ella, cumpliéndose la profecía dada por Dios mismo en Génesis 3:15. Cumpliéndose lo que el Señor le prometió a David en el pacto davídico. Cumpliéndose lo que el Señor le prometió a Abraham en el pacto abrahámico. Que se lo confirmó a Isaac y se lo confirmó a Jacob. Jesucristo. Entonces, cuando María queda embarazada, el Señor me envía un ángel para que le hable a María. El argumento que este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, condición humana. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, condición humana, y ya tiene el contenido celestial divino. Y su reino no tendrá fin, condición divina también, eternidad. Las dos naturalezas en Jesucristo. Una sola persona con dos naturalezas, la naturaleza humana
y la naturaleza divina. La unión hipostática en Jesucristo, en las dos naturales, que no se mezclan, pero se manifiestan las dos. También al darle su aprobación en su bautismo, el Señor habló y habló directamente Dios Padre, confirmando a Jesús, a su Hijo y ratificando esa superioridad y ese señorío. Marcos 1:9 al 11 dice, Marcos 1:9 al 11. Marcos 1:9 al 11. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Contundente, habla de lo que fue exactamente el hecho de lo. Y luego, cuando subía del agua, salía del agua, habla de Jesús. Vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él, quien Jesús vio esto. Y vino una voz de los cielos que decía, está hablando a Jesús, tú eres mi Hijo amado y tengo complacencia. Una voz que escuchó Juan el Bautista y escucharon los que estaban allí presentes. Audible y entendible. Confirmación absoluta del cielo. Respaldo divino. También Dios Padre respalda esa dimensión del Hijo, expresando su agrado en la transfiguración. Monte la transfiguración. De sus 3 discípulos. Lucas recoge esto de esta manera. Lucas 9:34 y 30. Lucas 9:34, 30. Lucas dice así. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Está hablando a los discípulos. Juan y Jacob, creo que eran los 3. Este es mi Hijo amado, a él oíd. La voz del cielo. Y ellos vieron la gloria de Jesús en la transfiguración. Vieron cómo resplandecían sus ropas y todo el fulgor de su gloria que se manifiesta. Y quedaron impactados. Pedro quiso hacer 3 enramadas, bueno, ya sabemos la historia. Vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Este es mi Hijo amado, amado. Y en el anterior decía, tú eres mi Hijo amado. No sé qué está diciendo, es mi Hijo. Es mi Hijo, no, mi Hijo amado. Nótese y destaquese esa expresión, amado. Está diciendo el Padre con relación. Pero acá está diciendo a él oíd. Imperativo, está dando una orden. Válida para nosotros hoy. A él. Y también la palabra, Dios mismo, pondera y destaca a Jesús. Y reitera lo que Pablo señaló allí en Hechos 13, 32, 33. Muy bien. Al declararlo con poder por la resurrección de entre los muertos, y esto lo registra Pablo en Romanos 1, 3 y 4. Pablo, Romanos 1, 3 y 4, cita esto hablando de Jesús. Romanos 1, 3 y 4. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Mire la aclaración que hace. Acerca de su Hijo, hablando de Dios, acerca de su Hijo. Bien, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, tal como se le dijo el ángel a María, que era del linaje de David según la carne. Atención, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad
por la resurrección de entre los muertos. Esto confirma y se añade al argumento de que Cristo no fue engendrado como dicen, sino que es la resurrección la que faculta esa condición de engendrado, como dice la Escritura, en el sentido de autoridad y señorío porque cumplió la obra de la cruz, murió y resucitó, por lo que resucitó. Que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Está diciendo Pablo que recibió el Evangelio por revelación directa de Jesús. Pablo, que nos define el Evangelio en primera de Corintios capítulo 15, versículo en adelante, 1 al 3, 1 al 4, nos define. Pablo, que nos habla del poder del Evangelio y la naturaleza del Evangelio en Romanos. Pablo, que recibió la revelación no de los hombres. Entonces, mis hermanos, al declarado con poder por la resurrección de entre los muertos, entendemos perfectamente, dimensionamos perfectamente. Él no fue engendrado a la corriente. Él fue destacado, ponderado y exaltado en virtud, en posición de señorío, de autoridad y como cabeza, llámese la iglesia. Dice Hebreos 6, capítulo 1, verso 6 dice. Dice Hebreos capítulo 1, verso 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, primogénito. La palabra primogénito no es la más apropiada, pero se entiende en el sentido de primero en su género, en su condición natural. Único. Único. Como Jesús. Único. Todos nosotros somos hijos de Dios por adopción, por salvación. Salvación y adopción. Es hijo de Dios, eternamente hijo. Porque Jesucristo como hijo tan eterno, Dios es Padre eterno y de la tres personas de la unidad, sí mismos son cada uno eternos, como Dios es eterno. Y otra vez, verso 6. Cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórele todos los ángeles de Dios. Adórenle todos los ángeles de Dios. Todos los ángeles son de Dios porque Dios los creó. No hay excepción alguna. Hasta el mismo diablo está ahí involucrado. Por eso dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Los demonios y los ángeles caídos y Satanás mismo tendrán que doblar su rodilla ante el Señor porque lo dice la Escritura y así será. Y adórele todos los ángeles de Dios. Por eso es superior a los ángeles, porque los ángeles lo adoran. Juan, apóstol del amor, quien recibió la revelación de Jesucristo, Patmos,
que hoy conocemos como el Apocalipsis, en dos ocasiones se arrodilló ante el ángel que estaba ante él. Juan fue trasladado por Dios al en el eterno presente. Juan vio cosas que van a suceder, que están en la escatología. Y en algún momento Juan estuvo ante el Señor Jesús y él se doblegó y él lo tocó y lo levantó. Correcto. Pero en dos ocasiones registra Apocalipsis que Juan estaba ante un ángel, se doblegó ante el ángel y se arrodilló. Y el ángel dijo, levántate, soy consiervo contigo, adora a Dios. Atención, el ángel le dijo, soy consiervo contigo. Sirvo al mismo Dios que tú sirves. Adoro al mismo Dios que tú adoras. Dependo del mismo Dios que tú dependes, Juan. Levántate y adora a Dios. Fue lo que le dijo el ángel en dos ocasiones. Y aquí Hebreo nos dice, en el 7, en el 6, se ve del versículo 6 del capítulo 1, adórele todos los ángeles de Dios. O sea, que en Apocalipsis el ángel que estaba frente a Juan es un ángel de Dios. Y Juan se postra ante él apresuradamente. El ángel lo levanta y le dice, adora a Dios. Encaja perfectamente con lo que dice Hebreos acá. Adórele todos los ángeles de Dios. O sea, que ese ángel que le estaba diciendo a Juan, adora a Dios, ese ángel por sí mismo adora a Dios, adora a Jesucristo. Porque Jesucristo es superior a los ángeles. En otras palabras, todo esto que estamos diciendo, perfectamente lo entendemos, lo digerimos, lo dimensionamos para asimilar mejor y argumentar más vehementemente que los ángeles, nosotros no adoramos a los ángeles, porque a quien se adora es a Dios. Lo dice la Biblia. Y perfectamente tú lo puedes, te puedes decir a una persona de una religión distinta, de una confesión de fe diferente, toma tu Biblia y lee aquí. Ahí dice, adórele todos los ángeles de Dios. ¿A quién? A Jesucristo, porque Jesucristo es superior. Entonces, ¿por qué nosotros adoramos los ángeles? Pregunta que uno le hace a alguien. Si estás leyendo ahí que la palabra dice que los ángeles adoran a Dios, y lo llevas al Apocalipsis, que él mismo lea, que esa misma persona lea, allá donde el ángel le dijo a Juan, levántate, soy consiervo tuyo, adora a Dios, le dijo el ángel a Juan. Entonces, ¿por qué los hombres adoran los ángeles? Equivocación, error, eso se llama idolatría y Dios no la acepta. Porque al único que adoramos se llama Jesucristo, Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo nunca rechazó la adoración. El ángel sí, e hizo la aclaración a quién había que adorar, a Dios. Y Jesucristo nunca rechazó la oración porque Él es Dios. Y los mismos evangelios citan que los demonios se doblegaron ante Jesús y le dijeron, ¿por qué has venido antes de tiempo a atormentarnos? ¿Saben qué les dijo Jesucristo? Y a Él, a única, a Él. Y nuestra vida debe ser una expresión vehemente, permanente y contundente de adoración. Quien nos rodea debe ver en nosotros, somos fieles al Cristo vivo y adoramos al Cristo vivo.
porque Jesús a los ángeles. Dice Hebreos. Dice Hebreos. ¿Qué dice? Hebreos capítulo. Ha estado ahí. Nunca lo han retirado. Ciertamente de los ángeles dice, sigue el autor, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, mire la observación y aclaración, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, centro de equidad es el centro del reino. Mas del Hijo dice, mire la observación y la aclaración y la posición que establece Hebreos entre Cristo, Jesucristo como Dios y los ángeles. Verso 7 y verso 8. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, verso 8, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de... Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, hablando de lo que dice Hebreos 1:1:1:2. Y los cielos son obra de tus manos. El Creador, Jesucristo el Creador. Ellos perecerán, de los que va a haber cielos nuevos y tierra nueva. Tú permaneces y todos ellos se envejecerán como una vestidura, como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, tus años no acabarán. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y remata el 13. Pues ¿a cuál de los ángeles digo Dios jamás? Mire la pregunta. Pues ¿a cuál de los ángeles digo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso no se lo dijo a ningún ángel, solo a su Hijo, a su único, a Jesucristo. Y aclara el verso 14 y termina el capítulo. ¿No son todos espíritus ministradores, hablando de los ángeles, espíritus ministradores, espíritus que sirven, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? O sea, enviados para servirnos a nosotros. Pero ese no es argumento para decir que entonces nosotros invocamos a los ángeles y le damos órdenes a los ángeles y le decimos a los ángeles que vengan y a los ángeles que vayan. No, señor, eso no es así, pero es una realidad. Quien envía a los ángeles a nuestro favor y para que nos protejan y para que nos sirvan es el Señor mismo, no nosotros. Errores terminaré en idolatrías y confesiones de equivoco. Jesucristo, a los... Por eso nosotros vamos al Padre en el nombre de Jesús y adoramos solo a Jesús. Mamita hermosa, damos tiempo por... Este es por... Vicente, vemos hermanos cerrando este... Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que tuvimos de enseñanza de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres el que a través de tu Espíritu Santo nos das el entendimiento. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén, hermano. Mediante el próximo miércoles. Un abrazo. Gracias por dejarte moldear por la preciosa mano del Señor, por la obra del Espíritu Santo. Gracias por recibir la semilla viva en tu corazón. Te esperamos en una próxima ocasión. Que el Señor te bendiga en gran manera.